Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estés. Qué alegría saludarte y darte la bienvenida una semana más a tu espacio. Cree en ti, sí, tú eres tu líder. Gracias por estar ahí al otro lado, dispuesto a regalarte este momento para ti. Como los que me seguís, ya habréis podido disfrutar de los conciertos que cada mes ofrece la soprano Ilona Matarazze, y si no lo has escuchado todavía, mándame un mensaje y encantado te los enviaré. Bueno, a lo que iba. En el último concierto tuve el placer de conocer a un músico, compositor, luthier, en fin, a un auténtico apasionado de la música. Él es Christian Giudici, como ya he dicho, músico, compositor y pedagogo musical italiano, graduado en el Conservatorio de Novara. Con una brillante trayectoria como solista y más de 5 años liderando proyectos educativos, Christian decidió escuchar su intuición y expandir sus horizontes. En un valiente ejercicio de autoliderazgo se trasladó a Valencia, donde ha sabido fusionar su consolidada carrera musical con el arte de la artesanía y el trabajo manual, especializándose en lutería de la mano de grandes maestros. Christian nos demuestra que liderar nuestras vidas significa no ponerse límites, evolucionar constantemente y tener el valor de transformar nuestros talentos. Bienvenido, Christian, a este espacio de crecimiento y liderazgo personal. Muchas gracias, José. ¿Qué tal? Encantado de que estés aquí y que compartamos micrófono y que nos cuentes tus experiencias, que son muchas, y ahora compartiremos tus vivencias, nos vas a contar muchas cosas. Con gusto. ¿En qué momento de tu te diste cuenta de que el saxofón y la composición serían tu camino de vida? Esto viene de muchos años, como llevo 13 años como saxofonista, ¿sí? En este momento. Y eres muy joven. 13 años, no sé. Empezarías muy jovencito a tocar el saxo. Sí, la verdad es que fue algo que elegí yo mismo por mi vida. Como vi este instrumento encantador que tiene muchas posibilidades, eso lo contaré después. La verdad es que cuando ves algo que te inspira mucho y te hace mucha ilusión, es esto que tienes que seguir. Y por eso, al final, la música me encanta y forma parte de mi vida. Y desde el comienzo, que en las escuelas, siempre he visto la música como algo especial, algo que puede transmitir emociones y además es un lenguaje universal. Sabes que cada uno tiene su idioma, como nosotros, claro. Yo italiano y tú español, pero la música es igual para todos. Todos los pueden comprender con sus propias ideas. Seas del país que seas. Sí, exactamente. Y por eso es lo más chulo de la música. Lo más bonito. Sí. ¿Con qué tipo de música te identificas o te gusta más? La verdad, me gusta escuchar de todo tipo. Y como llevo estudios clásicos, es lo que me permite transmitir a lo mejor lo que soy y lo que me gusta pasar a los demás. Pero igual es saxo, el instrumento que elegí, por eso su voz característica. O sea, que puede tocar bien en cualquier género, en cualquier tipo de música. Y por eso yo me identifico por la misma escuela, que podría ser de todo tipo. Todo es música y también el ruido puede ser música, ¿sabes? Claro. Eso lo hemos aprendido del siglo pasado. Lo que nos gusta más de la música es el ritmo. Podría ser la melodía que te encanta, que al primero te coge, pero el ritmo es lo que percibimos más. Y por eso cuando algo tiene ritmo, esta es música. Ajá. Sí, pero bueno, cada ritmo, cada música también tiene su momento, ¿no? No es lo mismo la música para un bautizo como la música para una boda, por ejemplo, o para un grupo de amigos. Cada música tiene su momento. Ayer lo he hablado con un amigo, con José Catalá, que escucharéis algún podcast de él, y lo hablábamos, ¿no? Música y de muchas variedades y de muchas maneras. Pero cada espacio, cada momento tiene su música y nunca te apetece escuchar. Depende mucho también, depende de tu estado de ánimo, te apetece escuchar un tipo de música u otra. ¿Verdad? Es su variabilidad, es su parte, su potencial.
¿Hubo algún momento de duda en tus inicios donde tuvieras que aplicar ese cree en ti para no tirar la toalla? ¿Algún momento de esos de debilidad que dices, bueno, voy a tener que ir a buscarme otro trabajo, que esto no es para mí? Hombre, claro, la música, nada fácil como encontrarla como trabajo. Siempre te pone delante de muchos obstáculos. Además, si quieres dedicarte a eso por toda la vida, es un trabajo que debes crear tú mismo, que sea venderte o que sea crear tu propia música, tu propio espacio en el mundo. Y siempre te pone delante de muchos obstáculos, sí, la verdad. Duras, sí, muchas, siempre. Pero más que duras, siempre una idea clara. O sea, quiero seguir con eso, quiero vivir de música. Claro, Y por eso al final todo se clarifica. sí. No, sí, es verdad que cuando aparece las dudas que aparecen en todos los ámbitos de la vida de todo el mundo, a mí que nadie me diga que no tiene dudas porque todo el mundo siempre aparecen dudas. Lo importante de cuando aparecen esas dudas es tener la claridad de decir, vale, tengo dudas, pero puedo hacer esto. Y sí, además la música siempre aprendemos algo. Por ejemplo, puedes tocar solo, Ujú. puedes tocar con grupo, con otras personas. Y así ves como la vida siempre te pone algo enfrente, pero lo solucionas con los demás, hablando y ayudando con otras personas. Con tu familia musical, que al final es una familia, ¿no? Si tú tocas en un cuarteto, que luego hablaremos un poquito de él, Sí, y claro, entre vosotros habláis mucho, hay mucha conexión, supongo, entre sí, ensayos y apoyo mutuo, porque es importante, ¿no? sí, yo diría casi necesario hablar entre nosotros y para tocar juntos, tener la misma idea, tener... El mismo enfoque, ir por el mismo camino, ¿no? sí, Porque el problema se empieza cuando uno se toma por un camino diferente y aquí ya esto cojea, ¿no? Ya no es lo mismo. Y hablando de subir al escenario, ¿no? Cuando subes a un escenario, ahora pondremos un cortito una actuación tuya. Tenemos varias en una banda de tu pueblo que vais todos ujú. vestidos de rojo, pero tú eres el solista, ¿no? ¿Qué se siente al saber que eres tú el que llevas el timón y todo el mundo está pendiente de ti y estás ahí frente a todos? Sí, la verdad que como hemos hablado antes de tocar solista o tocar en grupo, yo diría que el timón sí, podría ser que lo conduzca yo, pero la verdad es todo junto, depende de todo el grupo. El solista puede tocar la mejor parte, que más se expone, pero los demás son muy importantes porque te acompañan en este camino y si te abandonan y algo, al final te quedas solo Claro. y no puedes Es un sacar nada. conjunto de todos. Es un conjunto de todo. Y, más Nunca, que todo lo sientes así cuando te pones enfrente al escenario. nunca mejor dicho, tú llevas la voz cantante, en este caso la Es melodía cantante. la verdad. Bueno, Cristian, aparte de solista, también lideras y formas parte de un cuarteto llamado Sax Fortón. Háblanos un poco de Correcto. ese cuarteto y dónde actúas, dónde tocas. Este cuarteto es una pasada. Siempre hay mucha ilusión de tocar con ellos y mucha diversión. Por esa parte estarás deseando llegar a Italia otra Sí, vez para verdad que retomar. los extraño un poco. Y sí, lo que me gusta es tocar también en grupos, la verdad, lo has dicho. Que no se trata solo de tocar solo, sino compartir con los demás y encontrar tu forma de transmitir música en grupo con Ujú, los otros. Y que sea una banda, que sea una agrupación de cámara, un ensemble, o en ese caso un cuarteto de saxos ujú. que tiene su propia voz
Y sí que se pone bien con música de varios tipos, que sea clásica, en este caso hemos tocado mucho de jazz, Ajá. sí, con arreglos propios y Sí, digamos que por el tipo de instrumento que es, no hay obras muy anteriores. Todo lo que hay es bastante moderno. sí. Como el saxo viene de los años 1846 y em, pasaron bastante años hasta que se dedicaron repertorios a estos Piezas. instrumentos. Y sí, el saxo trae con su mismo la historia del siglo pasado y los compositores del Novecento. Y la voz que ha tenido por muchos años era la del saxo clásico de los conservatorios, hasta que llegaron la música de América, la de jazz. Sí, está más relacionado con el jazz, Sí, el blues y al cosas final de sí, esas. pero lo bueno del cuarteto es que tiene una voz uniforme, Ujú. pero con 4 timbros diferentes, como sea la del coro. ¿Y con cuál de todos la serie de saxos que hay está claro que tu saxo es un tenor, Sí. pero ¿con cuál de todos es el que más te sientes a gusto tú? Yo diría eso, el tenor. Aunque lo que me gusta más, el barítono, y lo Ajá, voy es diciendo opo. un poco, sí, con una voz grave. Pero sí, me gustan los sonidos bajos, Sí, graves, y por eso, pero el tenor tiene una voz más cantable. sí, es Bueno, un término medio, ¿no? sí, Digamos. No es el alto, pero es un término así que medio. me acostumbro bien con esto. Sí, te sientes bien. Supongo que como compositor, pues transformas una emoción o una idea abstracta en algo tangible como una partitura. ¿Qué tipo de música te gusta componer y escribir? Ah, sí, esta es buena pregunta, porque cuando te pones como compositor, siempre tienes que imaginar antes que escribir. ¿La Eh, visualizas? sí, es muy importante. Y si no la visualizo, perdón, la imagino, o intento, como a verla, a visualizarla, como como si estamos en un escenario y ahí enfrente tienes este músico que los aplausos y el que va por el escenario se pone con el instrumentos y así coge un respiro y a empezar la música. Pam. ¿Y ahora qué va a decir? Esa es la pregunta que siempre me pongo. ¿Qué va a tocar? Y eso es lo que voy eligiendo yo, ¿no? ¿Y cómo me lo imagino? Eso, desde aquí comienza todo el trabajo de escritura y organización del material y tal, todas esas cosas específicas del compositor. Pero no voy pensando en el género más que la música que sirve, la que necesita ese escenario, Ajá. la que sirve para ese momento. Entonces quieres decir que tú haces música para algo en concreto, ¿no? Sí, ¿Bajo petición o porque a ti te apetece ahora escribir? Voy a escribir una obra para saxo o para trompeta, ¿también sí, escribes? sí, Eh, sí, podría salir de todo. Eso, voy más por los pedidos, si ajá. que la vida me pone enfrente de estos. Y si no, depende si hay alguna necesidad que sea mía o de alguien. Sí, Sí, y si tienes música subida, me has dicho en Spotify, sí, me pondremos el enlace así, para por que, favor. para que los oyentes puedan escuchar piezas tuyas. Así, si sale alguna curiosidad, por favor, Claro. ir a escucharla. Cristian, ¿cómo definirías la relación que tienes con tu instrumento? ¿Es una extensión de tu propia voz? ¿Forma parte de ti cuando lo tienes entre tus manos? Absolutamente. El instrumento es como una extensión de tu cuerpo. Cuando te sientes bien con tu instrumento, sí que lo has conseguido de la manera correcta. Es mi propia voz, ¿verdad? Pero casi diría mi propio cuerpo. Es parte de mí. Ujú. El instrumento, no que voy a dormir con eso, pero Claro. la verdad es, el instrumento tienes que estar tan acostumbrado a eso que casi es algo natural. Cuando te pones en la posición esta de tocar en el escenario, deberías sentirte bien y como si fuera la Claro. camiseta que llevas. Es importante estar, que te unas a él, ¿no? Que crees ese ambiente en ti mismo a la hora de expresar arriba de un escenario. Sí. Eso es súper importante. Cristian, si tu carrera musical hasta antes de llegar a España fuera una melodía, ¿qué melodía sería?
Wow, qué pregunta interesante. Una melodía, wow, hay que elegir entre un mundo de melodías, ¿eh? Pero, casi seguramente yo voy por una de saxo, Sí, por un solo de saxo, sí, sí. porque sí, es sí, casi Por lo que he seguramente. investigado y lo poco que te conozco, porque la verdad nos conocimos hace 15 días, pero sí, claro, para prepararme un poco he estado viendo tu canal, YouTube, Instagram, y vives por y para el saxo. La verdad, sí. Forma parte de mí, como hemos dicho, y sí, yo casi diría un solo de los años 80, lo que mola mucho, ¿no? Sí. Decidir dejar Italia para venir a Valencia con el programa Erasmus requiere valentía. ¿Qué te impulsó a dar ese paso? Ostras, Erasmus es una experiencia muy importante. Tienes que comprometerte y dejar todo lo que tienes en casa, las comodidades, la... ¿Tu zona de confort? Sí, ¿verdad? Y el tema de ese podcast, cómo sale bien. Creer en tú mismo. Porque la verdad, como te pones con dificultades, te abres al mundo y a todo lo que pueda surgir. La verdad, es una experiencia que recomiendo siempre a lo que me preguntan cómo fue. Y la verdad, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas súper buenas y cosas súper malas. Claro, de todo tiene que haber. Sí, pero todo forma parte de la experiencia y siempre la vas trayendo contigo. Parece algo sencillo, ¿no? De aconsejar a alguien, pero no lo sabes desde cuando no lo pruebas. Y eso, te pones fuera de tu zona de confort, como has dicho, y vas probando cómo eres, cuánto vales. Claro, y quitas todos los miedos de un zarpazo, ¡ra! Fuera, Sí. todos los miedos fuera, porque al final se trata de avanzar, ¿no? Igual todo lo que no sabes detener, Ujú, que salen así. Pero lo bueno, que no nos olvidamos de esto, lo bueno es que te ofrece una oportunidad, y ujú, más de una, para encontrar lo que quieres ser en tu vida. Si tienes claro. alguna duda, aquí Valencia en este caso fue buena conmigo porque como es una ciudad llena de oportunidades, de música, de energía, de ritmo, igual me encontré bien y encontré lo que quería hacer en mi Además, vida. sabías dónde venías. A Valencia. Así. Músico, le pegas una patada a una piedra y te sale un músico. Sí, ¿verdad? Sabías dónde venías. Eh, ¿Cómo fue el proceso de adaptación a un nuevo país, un nuevo idioma, una nueva cultura musical? Supongo que costaría moldarte a todo eso, ¿no? Sí, un poco cuesta. Como llevo bastante de años de aprendizaje del español, por lo menos esto No fue tan duro. Eso es no fue tan parecido. duro, sí. El italiano y el español y el valenciano, pues casi que son parecidos, Sí, ¿no? Muy diría que parecidos. sí, aunque hay algunos términos un poco diferentes, pero sí, todo se puede Sí. aprender y practicar bien. Y, Lo y si no existen las señas, eso. Sí, sí, todo se puede hacer en gestos o en música, que hemos Claro. dicho, ¿no? El idioma. Y acostumbrarse a esta cultura, la verdad es que lo encontré muy bonito porque en España tenéis un ambiente, pero de calidad, Ujú. de siempre hay días de sol y te acostumbras bien, eso no, Es fácil, ¿verdad? Es eso es fácil. fácil, sí. Y Cristian, una pregunta. ¿Encontraste algo en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia? Que ahora pondremos una pequeña actuación tuya que me has pasado. Eh, ¿Habría algún momento que eso supondría un cambio en tu carrera? Que dirías, Exactamente, sí. aquí he pasado algo. Has pillado bien, porque eso sí fue el cambio. En Valencia encontré esa clase que le voy a agradecer siempre en mi vida de ese hombre, Manuel Martín Ventura, Ujú, que es un luthier muy conocido en el panorama de los luthieres sí, de España, me imagino. Y lo especial de su clase era propiamente eso, una clase de reparación y mantenimiento de los instrumentos, en este caso instrumentos de viento o de saxo en mi caso.
Cuando lo vi, eso era algo anormal, porque en los conservatorios de Italia esta asignatura no existe. Y me encantó desde el primer momento, sí. La verdad es que lo vi, lo practiqué y Y eso, y, fue y eso ha cambiado por completo tu visión de la música y del tocar un instrumento, ¿no? efectivamente. Porque ahora conoces el instrumento hasta las entrañas, ¿no? Hasta Sí, dentro. sí, verdad. Y además yo diría este pensamiento, que yo veo la vida como un camino, una Ujú. evolución, Sí, constante. como, como que sumas las experiencias. Y yo nací como saxofonista, la verdad, en Ujú. el mundo de la música. Y, y luego fui compositor, porque me gusta ver lo que está atrás de la música, Crear. sí, crearla yo mismo. Mm. Y ahora, como luthier, me veo como aprender todas las partes que forman la música, Ujú. todo lo que compone y todo lo que crea música. Y es como conocer a una persona y aprender todo lo que forma parte de ella. Exacto, es conocer todos sus errores o todos sus beneficios. Conoces todo La verdad. del saxofón ahora. Aún no conozco todo, pero sí. Bueno, pero poco, Intentaré. date tiempo, que eres muy joven. Sí. Cristian, supongo que cuando llegaste aquí a Valencia, ¿no? A España, a Valencia, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la cultura musical valenciana en comparación con la que tú conoces, la italiana? ¿Ves alguna diferencia? ¿Ves alguna...? Sí, hay cosas parecidas y cosas un poco diferentes. La verdad es que en Valencia, así como me imagino en España, se suele utilizar mucho la música De banda, sí, la música es de banda, por ejemplo, en las festividades. Lo que he visto de los moros cristianos, las fallas, sí, las fallas, los demás. La verdad, la música siempre tuve un plazo en estas festividades y siempre hay en los instrumentos típicos de Valencia, la dulzaina, que ¿te gusta la sí, me dulzaina? gusta, la Ah, verdad. es un instrumento de caña, como Claro, exacto. la verdad sí, y siempre la ves por la calle, que vas tocando y sí, la participación de los músicos es increíble, siempre ves miles, miles de personas Sí, sobre que todo en las fallas habrás visto cantidades de sí, músicos. No las sé si en Italia eso es normal, ¿no? sí, Pero pero que tanta participación es algo muy de España. ajá. Supongo que ya antes has nombrado a una persona, ¿no? Pero supongo que cuando llegaste aquí a Valencia, alguien te tendería la mano que diría, ven aquí, que te arroparía, ¿no? O te encontraste totalmente solo. No, solo no fui. He encontrado gente muy buena y que me ayudó mucho. He encontrado músicos, que también he encontrado a un saxofonista, que agradezco mucho, trata de Russell Vandenberg. Es un músico de Inglaterra que me dejó mucho de saxo y del género pop, del Ujú, estilo jazz. Por ejemplo, como estuvimos juntos a estudiar música. Y igual encontré músicos de España, de los compañeros del conservatorio, que son músicos increíbles. Y creo ujú. que el público va a oír muchos, algunos, ¿no? Pues vamos a mandarles un saludo desde aquí, ¿no? A todos Sí, tus sí, sí. compañeros. La verdad, sí. Porque me acompañaron en ese camino de Erasmus, que si fuera solo no sería lo mismo. Y, Cristian, debe de ser, porque tú, repito, eres joven, ¿cómo gestionas la distancia con tu hogar mientras construyes un nuevo camino aquí? La verdad, cuando te alejas de casa, extrañas mucho a tu familia, a tu cercanía, tus Queridos. amigos. Pero igual tienes la oportunidad de conocer a nuevas personas, Ujú. hacer nuevas experiencias. Y como, Creas tu nueva familia aquí, ¿no? Una familia no igual, del mismo rango que la que dejas en Italia, pero es sí, tu familia musical, ¿no? eso no tengo dudas. Sí, tengo que agradecer a esta mujer que es ¿A quién? Ilona Madarazze, Hombre, que, Ilona Matarazze. la que habéis escuchado en el podcast bueno, Sí, estuvo aquí hace unas semanas. sí, la verdad, ella la quiero mucho, que es una persona increíble, te acompaña, te cuida mucho como músico y te deja la oportunidad de De dejarte, ser tú. sí, de ser tú. Yo, Eso,
Ya lo he dicho varias veces y lo repito ahora, tú lo acabas de decir, pero lo que esa mujer está haciendo por todos los músicos jóvenes, los músicos que empiezan, eso tiene mucho valor. Y tú que eres un músico joven, vienes de otro país y ver ese apoyo incondicional, Ujú. eso vale mucho dinero. He tenido la No tiene oportunidad. precio. Sí, sí, la verdad. He tenido la oportunidad de tocar en su casa con un público muy agradable. Ujú. Y, Que ahora presento yo, estoy de sí, presentador. Pero bueno, vamos a poner un pequeño vídeo de tu primera actuación en casa de Ilona. Pero bueno, Cristian, y ahora te pregunto, ¿qué le dirías a un músico joven que tiene miedo de salir de su zona de confort internacionalmente? de no pararse, nunca ponerse límites, Ujú. porque eres tú que eliges lo que vas a hacer en tu vida y aunque tengas miedo y Siempre miedo va a estar ahí. sí, la verdad, Por siempre muy te bien que te vayan las cosas, estos compositores o directores internacionales tan famosos y conocidos, tendrán su parte de miedo a la hora de salir a dirigir, ¿no? Esa concentración y miedo siempre sí, está ahí. pero luego piensas, hay que ponerte como si fuera algo pasado, ¿no? Como si ya lo has hecho, ya has tocado y te miras atrás y dices, ostras, pero por suerte lo he hecho, ¿no? Claro, Que no hay qué que valiente ponerme. fui. Qué valiente. Claro, ahí es donde te das cuenta cuando lo primero que cuesta es dar ese primer paso, pero cuando das el primer paso y ya sigues caminando, ya nada te va a parar. Solo hay una persona que te puede parar, Yo mismo. tu mente, Ay, tú ya. mismo. Tú mismo es el que te puedes parar y dices, no puedo más, me quiero ir a mi casa y cada uno decide dónde tiene su tope, ¿no? Por eso, si fuéramos todos iguales sería muy aburrido todo esto. Tienes una carrera consolidada como músico, eso ya lo sabemos, como compositor. ¿Cómo nace tu pasión por la reparación de instrumentos? Ese luthier que tenías dentro y descubres aquí en ¿Cómo Valencia. lo hemos sacado? Bueno, es lo que he visto en el conservatorio, sí que no era lo único. La verdad que llevo bastante de trabajos manuales. Me gusta hacer muñecas, por ejemplo. Eso ¿Qué? es algo que te cuento, sí. Eso no me lo habías contado. Te lo regalo, sí. Y, la verdad, sí, me gusta crear mis propias cosas, organizarlas. Y cuando he visto que se podría conectar esta artesanía con la música, fue la unión del todo. Fue un pegamento. Sí. Fusionaste las tres modalidades. Correcto. Músico, compositor y ahora luthier. Pero bueno, puede llegar el momento que tengas que hacer tú tu Ah, propio saxofón. quizás, nunca Puede llegar, sabes. nunca sabes. Ya sabes, el límite te lo pones tú. Dices que has dicho antes que estás aprendiendo de un maestro luthier como Manuel Martín Ventura. ¿Cuál es la lección más valiosa que te ha enseñado en el taller? Porque supongo que habrás tenido varias. La verdad es que es un hombre muy reflexivo y sí, siempre tiene el valor de pararse y pensar antes que hacer, que es lo más importante en un luthier, porque claro, si vas golpeando y dando cosas al instrumento sin saber dónde parar y que va a afectar, al final vas a tener un problema, si no varios. Y eso es lo mismo en la vida, cuando tienes que ponerte enfrente a una dificultad y tienes que parar y pensar y analizar lo que estás pasando, cómo llevas tú mismo. Y esto te juro que cada día lo hablamos en el taller cuando estamos un poco más tranquilos, que no Sí. pasan tantas personas, porque siempre hay un buen ambiente y lleno de música, de alegría. Pero a veces hay que, sí, hacer esto y eso es lo que Pararse aprendí. y pensar. Sí. Supongo, me está viniendo que tiene mucho que ver esa mentalidad de parar y pensar. Antes lo has dicho con la composición, visualizas, ves. Sí. Entonces,
hay un paralelismo ahí, ¿no? Entre lo que es la composición también y el luthier. Pararte, visualizar, pensar qué voy a hacer, cómo voy a actuar. Sí, la verdad es un camino, es una evolución una de la otra, porque cuando te pones como compositor, tienes que pensar y pasar mucho tiempo enfrente del papel y pensar qué escribir, cómo ponerlo bien. Y igual el luthier tiene que tener esa costumbre de estar en la silla y trabajar muchas horas Ujú. con eso, visualizar el instrumento y saber lo que necesita, si hay que cambiar zapatillas o todo lo demás. Engrasar las Eso, bisagras y sí, todo. Vamos a poner imágenes de un clarinete que muy especial. de la pasada dana de aquí de Valencia tuviste que reparar, ¿no? Cuéntanos un poco la historia de ese clarinete. Este clarinete sí que lleva historia de contar. Viene en el taller desde un mes, no mucho tiempo, pero es increíble pensar cómo aún hay instrumentos afectados en esta manera. Y ya visualizarlo, podría contar todo, porque la caja misma estaba sucia de barro y cuando lo abres ves todas las grietas como señales Ujú, del tiempo y de lo que pasó. Y por eso al final tienes que ponerte como un médico que ves esta persona, este enfermo, y tienes que ponerlo como nuevo claro. y, y sanarlo. Sí, porque ahí saldría barro. Bueno, lo están Sí, viendo en las imágenes. sí, podrías ver cómo estaba gastado y hay que cambiar todo, los muelles, reparar los arañazos y las grietas además que tenía. Pero mientras que te pones con él, que os vais conociendo uno y el otro, él te cuenta su historia y ves cómo llevaba años de experiencia en esa banda de donde venía y cómo lo vas cambiando y lo vas poniendo nuevo, al final es como dar vida otra vez Claro. a algo que la perdió por un momento. Sí, sí, ver cómo se recupera, pues a ti también te da una satisfacción personal, ¿no? El devolverle a la vida, ¿no? A ese clarinete. Sí, después de mucho tiempo arreglándolo, horas. Sí. Sí, es algo que te pone con muchos pensamientos y al final alegría porque vas dando Y también algo. le da sentido a tu trabajo, ¿no? A tu motivación, a lo que estás haciendo, ¿no? Sí, eso me motiva mucho. La verdad, sí, cuando acaba de llegar un instrumento nuevo que necesita reparaciones, siempre me pongo con mucha ilusión de abrir la caja y a ver qué Pero tenemos. hubo uno muy especial, ¿eh? Que descubriste ¿Verdad? en el último concierto en casa de Ilona Sí, Musa. Cuenta un poco la historia de ese sí, saxofón tuyo. sí, la oportunidad que he Tu tenido niño, de... tu Ah, niño, sí, ¿qué dice Ilona, eh? y luego decía Tu mi bebé. bebé. Exactamente. Tuve esta oportunidad de hablar sobre mi proyecto, que se trataba de recoger este saxo que venía de un tío que se falleció de algunos meses, en particular un tío de uno de mis amigos. Y al final, como en su familia no tenían saxofonistas, pensó de dejármelo y para arreglarlo bien y darle vida. Y sí, cuando lo he visto estaba bastante gastado, estaba abandonado porque se podían tocar solo algunas notas, estaba sucio en el interior, necesitaba bastante limpieza y por eso decidí de traerlo conmigo en Valencia, en esa ciudad. Y aquí lo hemos reparado junto con Manuel y los demás, cambiándolo de todo y además personalizándolo porque quería darle un toque especial, Ujú. como ahora Esa- como si fuera mío y efectivamente es mío, pero Esas darle, franjitas negras, ¿no? Que le has añadido. si lo podéis ver, me imagino Eso es eso. pintura? ¿Qué es? Es algo parecido, es una bronzatura Ajá. del metal, porque cuando se trata de dar capas, siempre hay que pensar si afecta el sonido, la resonancia del instrumento. Es algo técnico, pero para que sea sencillo, que se pueda entender, cuando vas modificando el metal sería mejor porque es algo
mantiene su propia característica. Las propiedades, ¿no? Y así le puedes cambiar el color y darle una nueva cara. Así es una manera de marcártelo. Este ya no me lo va a cambiar nadie. Sí. Este es único. Es único. Supongo que el sonido, tu oído músico profesional con tu trabajo como reparador tienen que estar complementados también, ¿no? Es importante cuando haces una reparación y lo pruebas, tu oído de músico tiene que estar ahí para saber si suena bien, si suena mal y... Sí, igual tienes que hablar con músicos y sus necesidades. Cuando alguien te pide, no sé, este saxo me suena un poco, hay que traducir Sí. y entender que Ese es un poco mal, ¿no? sí. Podría ser malo, podría ser algo más que Sí. arreglar. Y eso tienes que saber qué necesidades lleva ¿Qué cada tipo uno. de tiene el saxo? Exacto. ¿Crees que para ser un buen luthier es fundamental ser músico o viceversa? ¿Qué es Es primero, el músico y el luthier o el luthier y el músico? Ay, eso, no lo pondría como algo primero, como el huevo El huevo y la gallina. y la gallina, pero no, es importante. Es muy importante porque sí hay técnicos que pueden no ser músicos Ujú. y eso no pasa nada, pero como eres músico, creo que tienes un valor más, Un plus, un hay plus, un plus ahí. y por eso entender de lo que estás tratando, porque siempre al final vas a hablar en términos de música. Y además cuando sí pruebas este instrumento, ves Sí, su tener un respuesta. mínimo conocimiento. Sí, eso. Cuando estás en el taller, en silencio, tú solo, contigo mismo y tu saxo, ¿es para ti una forma de meditación o mindfulness o es un trabajo y ya está? No, claro, es un pensamiento. Siempre te pasan las cosas de la vida, vas pensando a lo que has pasado el día ayer, o es un momento para reflejar tú mismo en lo que has hecho y al final pensar cuál es la dirección que estás cogiendo de seguir adelantar con esta Ujú. o si hay que cambiar algo. Es un momento para tú mismo que yo aconsejo a todos que no debe ser en el sentido de arreglar instrumentos, podría ser Claro, correr por el parque o o podar un bonsai. sí, con lo que tienes. Esto es importante porque a veces tienes que, sí, pensar en lo que estás haciendo, si es lo que quieres en tu vida y cómo estás seguro de eso. Sería centrarse, para resumir, en el aquí y el ahora. Sí, ¿Qué estoy haciendo? Esto, estoy aquí. lo Y has me dicho, centro en esto. sí, lo has dicho bien. Llevas más de 5 años liderando proyectos de educación infantil. ¿Qué te ha enseñado los niños sobre la creatividad sin filtros? Porque los niños son muy espontáneos. Sí, la verdad, los niños son especiales. Siempre te dicen las cosas como están, Y con ya está. sinceridad. Si te gusta, bien. Y si no, también. Y tienes que aprender de ellos, la verdad, y que a veces me vas pensando que ellos saben más de ti. La verdad, como que son tan naturales y ves como, o además te has olvidado algo en la vida y ellos te lo demuestran, Se lo sacan. te lo sacan así simple. Sí, lo que he visto en estos niños, como he trabajado con niños de cerca de 5 años, sí, Ujú. más o menos, es la naturaleza. Yo iba pensando mucho tiempo en lo que hacer, cómo presentar la actividad. No sé, ahora Preparando la clase, sí, ¿no? que hay un trabajo preparador que lleva bastante tiempo. Y al final te vas a clase y casi ellos lo perciben así a la primera y juegan contigo, presentándole la actividad en una manera más atractiva de la que has pensado tú. Sí, ¿no? Sí, eso está bien. ¿Para qué he estado yo una semana calentándome la cabeza y ahora vengo aquí y lo hacen mejor que yo? Sí, es increíble. ¿Qué habilidades de líder practicas cuando estás de frente de una clase o una asociación musical? Esto sí que tengo que practicarlo bastante. Sí. Sí, bastante, porque no se trata tanto de hablar en público, así que como estamos acostumbrados, hablo de músicos, Ujú. a un escenario, se trata más de encontrar la forma de dejarte entender y Y sobre todo, llegar. sí, llegar.
a la mente, a los corazones de las personas. Sí. Eso me sale a la mente cuando tenía que explicar sobre mi proyecto en la graduación de composición, como que tenía que presentar mi trabajo. Ujú. Se trataba de una obra por saxo y orquesta que llevaba muchos de mi filosofía, de mi pensamiento sobre la música, que te lo digo en breve, que ponía el saxo contra el orquesta. Como sabemos que la historia es que el saxo a veces no encuentra ese puesto como en la tradición orquestral, no, Ya. se perfecciona en los años 1800 y pico, Ujú. y el saxo sale enseguida y por eso no encuentra su lugar y le cuesta entrar a la orquesta. Tiene más plazas en las bandas, por ejemplo, que sería de otro tipo. Ujú. Pero hablando de las orquestas clásicas, las que llevan cuerdas, eso solo en algunas obras contemporáneas. Sí, se ve alguno, pero muy poco. Sí, muy poco. Y por eso, claramente, como saxofonista lo llevo Ujú. algo Eso hay que importante. cambiarlo. Hay que cambiarlo, Eso, eso no tengo dudas. eso hay que cambiarlo. Cristian, fusionar músico, pedagogo, luthier, te convierte en un profesional muy completo. ¿Cómo visualizas tu futuro integrando todas estas facetas? Yo veo estas y quizás sin más. Yo veo la música ofrece muchas caras a los músicos, o sea que un músico puede ser intérprete, puede ser pedagogo, puede ser muchas cosas. Y cuando vamos a ver a un músico, yo quiero que la gente pueda pensar esto, que lleva, que quiere transmitir y que quiere formar, qué pensamientos lleva y lo que va a hacer en su vida, es lo que va a componer su ser humano. Sí, estamos viendo a una persona que está tocando, por ejemplo, a ti el saxofón, pero hay mucho más ahí detrás. Hay mucho más dentro de ti que la gente lo desconoce, ¿no? El que está oyendo un concierto desconoce todo eso, ¿no? Pero es un conjunto de todo que han creado quién es Christian Sí, Giudizi. y este soy yo, sí. Si pudieras volver atrás y hablar con el Christian que empezó en Novara, ¿qué consejo de liderazgo le darías? Ay, eso es algo que pensé Al el otro día. Cristianito pequeñito. Sí. Es algo que pensé el otro día, Sí. justo el otro día. Sí, porque me he dado cuenta, así caminando por Valencia, que como es una ciudad muy grande, que lleva palacios enormes Ujú. y te hace sentir muy pequeño. Estaba pensando en esto cuando era pequeño, si me imaginaba así, si he cumplido esto, lo que quería hacer Las expectativas, ¿no? Exacto. Y el esfuerzo de tu familia, que también estará Sí, ahí. El eso esfuerzo de tu siempre familia. de mi parte, sí. Hay que Sí. agradecer mucho a mis padres por lo que me dejaron hacer. Y sí, la verdad es que yo diría, sigues, no tengas miedo, porque sí que siempre hay un poco. Sí. Y no puedes imaginar, cuando eres pequeño no sabes lo que vas a cumplir, lo que vas a hacer en tu vida. Ni ahora tampoco. Es la Ni a- verdad, sí, ni ni ahora ahora. me imagino lo que sería el día de mañana o en un par de años. Pero sí, siempre hay que, yo diría, si podría encontrar a mi versión de pequeño, yo diría, sigues a por todas. Ves a por todas que lo vas a conseguir. Sí, Que nada ni nadie te pare. Ni yo. sí. Ni yo. ¿Cuál es el próximo horizonte o proyecto en el que necesitas creer en ti para materializarlo? ¿Dónde tienes el Bueno, enfoque puesto ahora? Aparte de sí, terminar, que ya te queda eso, poco para terminar aquí en Valencia, ya te vas para tu Italia eso. querida. Sí, la lástima es dejar España. ¿Volverás? Quizás, sí. España la traeré siempre conmigo. Sí, forma parte de mi corazón y no puedo olvidarlo.
Sí, pues sí, que la verdad es que volveré un día. Y ¿Y el proyecto? el proyecto sí, ahora estoy enfocado en Italia, encontrar trabajo ahí Mm. y quizás deséame suerte. Claro que sí, seguro que te va a ir bien porque el empeño, la ilusión y la manera con que haces las cosas se nota, ¿no? Y eso no puede fallar, Ujú. eso no falla porque sí, es que es perfecto. Sí, además yo voy siguiendo con esto, llevando mi experiencia conseguida en España y sigo dándole vida en Italia, Ujú. trayendo la escuela de lutería de aquí y practicándola más y poniéndole siempre lo máximo. Creciendo, siempre Sí. creciendo. Y ya, Cristian, para cerrar, aunque podríamos estar hablando bastante rato más, ¿con qué mensaje o reflexión final te gustaría que se quedara nuestra audiencia hoy? Yo diría que el mensaje está claro, lo que hemos hablado y tratado en ese podcast, y por lo cual te agradezco mucho ya. Gracias a ti, hombre, por estar aquí. Y es esto, nunca pararse, nunca ponerse barreras enfrente, salir, porque si estás buscando una respuesta existe. Claro. Y para encontrarla tienes que salir de tu sitio, de tu forma habitual Ujú. y encontrarla. Hay un mundo entero que explorar para sacarla y encontrarla. Sí, y yo estoy seguro y convencido de que todo el mundo tenemos ilusiones, pero aparecen esos malditos miedos que son los que nos paralizan y te dejan parado. Y luego cuando pasa el tiempo dices, ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si yo hubiera ido ahí? ¿Y si hubiera ido a Valencia a estudiar? Me hubiera hecho luthier. Y lo has hecho, lo Sí. has conseguido. Y ahora vas a volver a Italia formado como un luthier y un especialista en los instrumentos de viento madera. Y eso es Es perfecto. increíble. Pues nada, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por abrirnos tu corazón y por compartir tu historia. Te deseamos el mayor de los éxitos en este maravilloso camino que estás construyendo en Valencia y no nos cabe duda de que tu pasión por la música y la artesanía te llevará lejísimos. Mucha suerte de todo corazón. Muchas gracias a ti. Gracias, Cristian. Y a ti, que estás al otro lado de los auriculares, sí, a ti. Gracias unas semanas más por formar parte de esta comunidad de crecimiento. Si tú también tienes una historia de superación, reinvención o autoliderazgo que quieras compartir con el mundo, recuerda que este espacio es tuyo. Escríbenos y cuéntanosla, nos encantará escucharte. Y toma las riendas de tu vida como ha hecho Cristian. Confía en tu intuición y sobre todo, cree en ti. Sí, tú eres tu líder. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo enorme. Cuando el camino sea oscuro y la duda se haga fuerte, no te rindas, ponte en pie, sé valiente. No pidas permiso ni preguntes si puedes pasar. No temas al miedo que te impide avanzar. Mira hacia adelante sin importar el qué. Tú lo tienes, tuyo es el poder. Cree en ti cuando se rompa tu voz. Cree en ti y no pierdas la ilusión, porque todos tus sueños respiran en tu piel. Y lo único que te falta es en ellos creer. Si sientes que el mundo se para bajo tus pies, aférrate con fuerza